Bueno, yo ahora ya me corro de hablar y bueno, el profe supongo que empezará a dialogar con vos en algún momento. Bueno, Bueno, gracias. Bueno, Emiliano, empezá, porque si no, nos lo estamos bueno, haciendo vamos. esperar mucho mientras entran. Bueno, primero que nada, gracias Pablo por estar presente. La verdad No, que es por una favor. satisfacción que se pueda haber concretado el encuentro. La idea es un poco hacer una charla abierta, estaba planteado con esta temática amplia de derechos humanos, comunicación y medios, para que sean los estudiantes y las estudiantes los que puedan hacerte preguntas y bueno, que sea a partir de las inquietudes de ellos sobre tu trayectoria y bueno, todo lo que implica tu recorrido en derechos humanos, en comunicación, como periodista y como abogado, eh, que sean un poco ellos los que vayan dirigiendo un poco las preguntas y hacia dónde vaya la charla, ¿sí? Yo voy a hacer un breve introducción sobre tu perfil y empezamos, ¿sí? ¿Les parece? Dale, dale. Bueno, Pablo es abogado y periodista. Como abogado formó parte del equipo que colaboró con el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, en la presentación de habeas corpus en casos de desapariciones forzadas y en el juicio a las juntas contra los represores de la última dictadura. Es además representante legal de víctimas y familiares de víctimas en los juicios por delitos de lesa humanidad. Como periodista se inició en el diario Clarín en la sección deportes, después pasó a política, fue delegado de los trabajadores y tuvo una larga disputa sindical y judicial con los dueños de ese medio, que se extendió hasta fines de la década de los 90. Se desempeñó como redactor en diferentes medios gráficos, entre ellos las revistas Noticias, El Gráfico, Somos 23, los diarios El Expreso y La Razón. Trabajó en televisión, en canales, en el cable BCC, Telefe, Canal 9 y Canal 7, en Radio Libertad y La Red. Colaboró en medios extranjeros, en el periódico de las Madres de Plaza de Mayo. Fue secretario de redacción de la revista Un Caño. Integró Metaprensa, un grupo que cuestionaba la falta de independencia de los periodistas respecto a los dueños de los medios. Actualmente colabora en la revista Caras y Caretas y en el sitio hipercrítico.com. Es además adjunto del taller de periodismo de investigación en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y además escribió libros y entre sus obras está La Noble Ernestina, que es una biografía crítica no autorizada acerca de la dueña del diario Clarín, Ernestina de Noble. La vergüenza de todos es una investigación sobre lo que ocurría en la Argentina de la última dictadura durante el Mundial de Fútbol de 1978. Y el juicio que no se vio, una mirada testimonial sobre el juicio a las juntas militares, ese es de 2015, es su otra publicación. Así es que, bueno, luego de este breve introducción, María Lina, no sé si querés hacer algún Sí, comentario al respecto. ¿cómo no? Bueno, los alumnos míos el año pasado, a través de María Moyano, estuvieron trabajando con vos en los periodistas comprometidos, y en tu caso, desde tu profesión, en la materia de derecho a la información, que es la que doy yo. Bueno, es un honor para nosotros tenerte acá y creo que poner la profesión, como hiciste vos, al servicio de los derechos humanos, y sobre todo con gente que por ahí de pronto no podía acercarse a algún abogado que le dijera, sí, vení que yo te puedo ayudar, has tenido un mérito porque sos el que ha encabezado y de los protagonistas de todo esto. Los chicos este año trabajaron en Derecho a la Información, una de las tareas es el CELS, así que las preguntas sobre eso se las voy dejando a ellos. Y bueno, yo creo que esta manera de construir conocimiento entre todas las profesiones, entre la educación, entre la gestión educativa, como el director que nos avala en todo lo que hacemos, no hace nada más ni nada menos que mantener la memoria de nuestro pueblo. Muchas gracias, Pablo. No, no, a ustedes y demasiado para mí, demasiado lo que han dicho. Bueno, eh,
No sé si quieren los chicos empezar a preguntarte. Se frenó, me parece, la transmisión. Contarles un poco Ahí Se está. que colgó. creo que a partir de la vida y de la experiencia, cómo se han ido formando cosas. A mí me sale el cartelito conexión Se ¿Inestable? corta. ¿Conexión inestable? se entrecorta un poco ahí. Sí, sí, se entrecorta un poquito, por Ahí momentos. mejora. Ahora ya no está el cartel, así que supongo que ahora Ahora han está, mejorado. ahora se oye bien, se oye bien. Ahí creo que vamos. Bueno, si les parece, hago esa pequeña introducción y después charlan a partir de las preguntas, ¿parece? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Buenísimo. Bueno, yo además porque siempre intento aclarar, porque siempre que a uno lo presentan está esta parte de la historia y por supuesto siempre hay un pedacito de historia que queda y viene bien completarlo porque eso creo que da el marco de verdad de lo que pasa conmigo y lo que pasa en realidad con cada una de las personas cuando tiene que contar su historia y por qué su historia se pega a determinados acontecimientos históricos. Yo obviamente de niño y en los comienzos de la adolescencia yo tenía totalmente otra visión del mundo, de la profesión de periodista, de la abogacía, etcétera. Digo, formo parte de tantas generaciones que se criaron con otras expectativas alrededor del funcionamiento del mundo y que ese funcionamiento del mundo uno lo va descubriendo obviamente cuando va creciendo y cuando va palpando la realidad de ese mundo. Así que yo quería ser periodista desde muy chico, pero pensaba en lo que piensan muchos jóvenes, pensaban y piensan y tal vez seguirán pensando. Muchos jóvenes cuando estudian comunicación o periodismo, que es tratar de llegar a una profesión, carrera que tiene una gran cantidad de atractivos y entre esos atractivos aparecieron en las últimas décadas dos que mucho antes no existían, ¿no? Uno es la posibilidad de ser famoso, de jetonear por los medios, sobre todo por la televisión, y de ganar plata. Esas dos expectativas estaban puestas también en algunas etapas de mi niñez y de mi adolescencia. El salto o la toma de conciencia alrededor de una serie de hechos de la vida y de personas que uno encuentra en la vida, en el rumbo, por suerte, y agradezco a quienes me abrieron y nos abrieron los ojos, y agradezco a la vida que haya mostrado esos acontecimientos para no haber quedado en aquellas ilusiones tontas tanto de la idea de ser periodista como de la idea de ser abogado. Yo, por distintas circunstancias de mi infancia, mi adolescencia y donde viví y me crié, soy argentino, pero viví muchos años en Perú y me crié en Perú porque mi padre era peruano y viví ahí 10 años, dieron como resultado que yo a los 15 años, cuando regresé a la Argentina, a los 15 años estaba estudiando dos carreras, una terciaria y otra universitaria, aquí en Buenos Aires. Estaba estudiando abogacía y estaba estudiando periodismo, las dos carreras al mismo tiempo, con esa cabeza que les dije al comienzo. Pero bueno, y ubico la época porque esto también va a tener que ver, esto está ocurriendo en febrero de 1976, es decir, un mes antes del golpe de la dictadura, y yo regresando a mi país con toda el matete que tenía en la cabeza, no solo político, sino también personal, con estas expectativas. Así que fue acá donde la realidad me dio los cachetazos que me tenía que dar y encontrar
en los ámbitos estudiantiles y en los ámbitos, sobre todo laborales, las compañeras y los compañeros que me sacaron la venda de los ojos y que por suerte me ayudaron de joven a poder tener la mirada que creo que mantengo hoy y que creo que mantendré hasta el final de mis días, que es una mirada de comprender la realidad a partir de una visión política y a partir de una visión que hace foco en la defensa de los derechos humanos. Ese cambio y ese crecimiento y esa modificación en cada una de mis neuronas tuvo que ver con eso, pero yo también formo parte de generaciones que tuvieron otros sueños muy horribles, ahora mirándolos muy horribles respecto a estas dos profesiones, porque si hay algo que no puedo creer todavía de estos últimos años y de esta etapa que están disfrutando ustedes, es que hace años, unos cuantos años, no tantos, pero unos cuantos años, yo lo ubico esto más o menos en la Argentina actual desde el 2008 en cuanto al periodismo, y un poco más atrás respecto de la justicia, vivimos en una Argentina que un sector importante de la sociedad tiene un fuerte cuestionamiento a los medios de comunicación y un sector importante de la sociedad tiene un fuerte cuestionamiento al funcionamiento de la justicia. Entonces, agradezco estar viviendo esta etapa, aunque sea el último tramo de la vida de uno, en que estas cuestiones se pueden hablar con una posibilidad de escucha 10.000 veces más fuerte que la posibilidad de escucha que teníamos allá por la década del 70 o por la década del 80 y por algún tramo de la década del 90, donde cuestionar la comunicación, el periodismo en la Argentina era nada más que obra de muy pocos autores, muy pocos periodistas, y en el público o en la sociedad teníamos muy poco eco porque se les creía a los medios, se les creía a los periodistas, siempre estaban los periodistas en el tope de la credibilidad, no perdían nunca prestigio y a nosotros se nos revolvían las tripas porque no podíamos creer cómo le rendían pleitesía a una gran cantidad de periodistas que por suerte hoy están muy cuestionados como corresponde porque son unos grandes comerciantes, no son periodistas, son comerciantes de la comunicación y por supuesto grandes mentirosos y mentirosas toda su vida. Pero bueno, recién sus nombres se han popularizado y se han podido cuestionar recién en esta última etapa, ¿no? Y esto es algo que por un lado, bueno, me pone bien, a muchos nos pone bien, porque era la gran discusión que necesitaba la comunicación y el periodismo en la Argentina. Hago foco en la Argentina porque estamos hablando entre nosotros y los ejemplos van a ser seguramente argentinas y argentinos, pero también ha pasado y sigue pasando en otros países del mundo. Pero bueno, acá a partir del 2008 se empezó a dar muy fuerte y hoy estamos viviendo un momento de tensión que lo agradezco, porque sin esa tensión ideológica, política, profesional y de derechos humanos, la verdad, las cosas seguirían muy mal. Y creo que las cosas están, aunque sea a ritmo lento, mejorando. Y de la justicia ni les hablo. Ustedes son testigos presenciales de algo parecido que está ocurriendo en la justicia, que por suerte viene de mucho antes, pero que a la vez es más difícil de transformar y de modificar que en el periodismo. En el periodismo es más fácil, en la comunicación es mucho más fácil y tenemos mejores resultados para lograr una comunicación más democrática. Falta mucho todavía, pero hemos avanzado bastante en estos últimos años. En cambio, en la justicia el cuestionamiento es más viejo, pero hemos avanzado muy poquitito en democratizar la justicia. Y esa es una tarea enorme que hay que seguir batallando, pero que seguramente se conseguirán algún triunfo y alguna victoria más importante las generaciones que vienen.
Pero estos dos aspectos, estas dos patas centralísimas de la democracia, que son la comunicación y el periodismo, el derecho a la información, el acceso a la información, etc., y el tema de la justicia, con el acceso a la justicia, la democratización de la justicia, el poder judicial, etc., son patas que hacen temblar a la democracia si no están sólidas. Y la verdad, hay una que no está nada sólida, que es la pata de la justicia, y hay otra que les estamos poniendo algunos clavitos ahí para que se sostenga, que es la pata de la comunicación. Así que los aliento y los invito a que, bueno, sobre estas bases reflexionemos mucho alrededor de lo que se puede hacer. Hay mucho para debatir y se debate y se escribe, etcétera, pero la verdad que hay tanto para hacer que necesitamos esas acciones. Y para cerrar esta introducción, les digo, yo estoy en un campo que me da, por supuesto, mucha satisfacción personal, transitarlo durante décadas, que es el juicio a los responsables del genocidio a la Argentina. Me pone muy bien porque cuando empezaban los que estaban antes que nosotros, nunca pensaban que esto iba a ser posible. Cuando las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, las primeras abogadas y abogados que se pusieron del lado de las madres y de las abuelas para reclamar justicia, nunca imaginaron que esta pelea iba a ser ganada y que la mayoría de la sociedad se iba a poner del lado de las madres y de las abuelas. Las madres y las abuelas fueron insultadas, perseguidas, secuestradas, desaparecidas, asesinadas, escupidas en la Plaza de Mayo, negadas por el periodismo, silenciadas, y esos momentos de oscuridad imagino que fueron de muchísimo dolor y sin expectativa de una victoria. Y hoy, si bien sus hijos y sus hijas están desaparecidos y no van a volver más, se ha logrado en la Argentina un nivel de reflexión y de avance acerca de la necesidad de encontrar hasta el último responsable de ese genocidio y juzgarlo, que hoy nos permite estar en los juicios y nos permite que yo creo que la gran mayoría, no sé qué porcentaje, pero estoy seguro que la gran mayoría en la Argentina está a favor de que los juicios continúen. Por supuesto, hay un sector, ese 30% que dicen, o 33%, que no lo quiere, que está del lado de, no sé si de la dictadura, pero que está del lado de cascotear estos procesos de memoria, justicia y verdad, que lo vamos a seguir teniendo. Ojalá algún día podamos convencerlos, sobre todo a las y los jóvenes de ese sector, pero la lucha de esa mayoría tiene que seguir y los juicios tienen y seguramente van a seguir. Así que bueno, hecha esta introducción, no sé si quieren abrir las preguntas. Hola Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Agradecido del tiempo que nos estás dando y también de esta charla increíble que estamos presenciando con toda la carrera de comunicación. Mi primera pregunta es, ¿qué pensás del tratamiento que están haciendo los medios en la pandemia, en la cuarentena? Mira, creo que en esto hemos coincidido con varios compañeros y compañeras. Evidentemente nadie estaba preparado para esto y esta es una primera gran preocupación, ¿no? El no estar preparados para esto, uno lo puede resolver de dos maneras en la reflexión. Puede decir, bueno, mala suerte, nos tocó el estallido de un volcán, no estábamos preparados para el estallido de un volcán, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? El mundo entero está así, somos parte del mundo entero, el periodismo tampoco, así que lo que se está haciendo es lo que se puede. Esa podría ser una reflexión, ¿no? Nos estamos acomodando, estamos aprendiendo, etc. Si nos quedamos con ese consuelo, somos unos tontos, y la reflexión viene no solo para
el periodismo durante una pandemia, sino para el periodismo frente a todo. El periodismo necesita prepararse, y esta debilidad del periodismo hace que, por ejemplo, en la Argentina y en casi todos los países, pero vamos a hablar hoy, esta noche, de la Argentina, no tenemos una enorme cantidad de periodistas que puedan tener una trayectoria en el campo de la salud. Entonces, eso hace que desde el minuto 1 en que empezó el tema del conocimiento del coronavirus y el conocimiento de lo que se venía y se venía y se venía para la Argentina, empezó el guitarreo en los medios de comunicación. Empezaron a hablar todos los que no saben y las que no saben, a chapucear, a decir lo que se podía, y ahí se mostró la primera gran debilidad del periodismo. El periodismo está tan volcado en la Argentina, tan volcado a los temas menores, a la poca preparación, que el reflejo se pagó de esta manera, se pagó en un periodismo en el que no hay periodistas, hay muy pocos, no es que no hay, pero hay tan pocos que parece que no hubiera periodistas especializados en el tema de salud pública, investigadores. Nosotros en La Plata Periodismo estamos en la cátedra de periodismo e investigación, y en muchas áreas a nosotros nos da vergüenza decir, miren, no podemos mostrarle un solo libro de periodismo e investigación o traerles un periodista de investigación especializado en estos temas. Bueno, uno de esos temas era el tema, los hay, son muy pocos, pero no los tenemos. Y eso implica, con tu pregunta, que la cobertura de los medios de comunicación ha sido mala en el sentido, y lo sigue siendo, en el sentido de que se corre atrás de la actualidad, pero no se profundiza. Entonces, no tenemos en las mesas de debates, no tenemos en los paneles, hablo del aspecto televisivo, pero también en la prensa gráfica no tenemos recomendaciones casi para hacer sobre buenas notas, sobre buenas coberturas, sobre anticipos, sobre periodistas que han podido comparar la situación mundial. Entonces se zanatea bastante. Y eso, bueno, nos da a nosotros la clara realidad de las falencias que tenemos. Nosotros tenemos falencia periodística que tiene que ver con la investigación en la Argentina. Y en esto culpo, sin duda, a los grandes medios, los primeros responsables, pero también culpo nos encontramos nosotros como culpables, es decir, si quieren, culpo a nuestro gremio, no por el gremio del sindicato, pero culpo a nuestra actividad de que precisamente no hacemos los esfuerzos necesarios para hacer autocrítica como periodistas. Nosotros tenemos que hacer muchísima autocrítica de cómo somos. Les podemos echar muchas culpas a los dueños de los medios, y son responsables, sin duda, de comunicación. No quieren el periodismo, quieren la platita primero. Y nosotros tenemos que dar una batalla contra ese concepto. Esa batalla todavía está en pañales. Ponerle todo significa capacitarnos, investigar, estudiar. Esa es la manera de hacer un mejor periodismo. La confrontación es una parte de la batalla. A los malos periodistas, a los que mienten, a los que hacen operaciones, etcétera, pero tenemos que prepararnos nosotros en todos los terrenos. El que quiere ser periodista deportivo se tiene que preparar muy bien y no seguir a la corriente de periodistas deportivos que lo único que hacen es gritar en la televisión o escribir estupideces en los medios, o estar ocupado siempre de los mismos temas, a sabiendas de que hay miles y miles de deportistas
que no tienen cobertura porque los medios los ignoran. Bueno, estos conceptos son los que hay que modificar, y creo que, bueno, que hay esperanzas en las nuevas generaciones. Pablo, buenas noches. Mi nombre es Federico. Me gustaría preguntarte en esta articulación que propones del periodista con otros campos también, como pueden ser, en tu caso, el derecho. ¿Qué rol preponderante ocupó y ocupa actualmente el Centro de Estudios Legales y Sociales en lo personal y como institución en la defensa de los derechos humanos? Bueno, yo tengo una parte de mi corazón puesta en el CELS, porque antes de recibirme de abogado, en 1982, era ya el ciclo final de la dictadura, ¿no? La dictadura empieza su caída, o su retirada, más que su caída, su retirada, a partir de la derrota en Malvinas, y en esa etapa ingreso yo al CELS como estudiante avanzado de Derecho, y ahí entré como estudiante colaborador ad honorem para ayudar a un grupo de abogados que ya venían desde el año 79 llevando las primeras denuncias contra los genocidas. Así que tengo mi corazoncito en el CELS, porque además en las actuales causas por delito de lesa humanidad, en varias causas, trabajo en lo que se llama querella unificada, o sea, codo a codo con el Centro de Estudios Legales y Sociales. Así que bueno, cuento esto para que también esto esté valorado en cualquier juicio que puedan hacer ustedes sobre esta opinión. Yo creo que el CELS ha sido una pieza, y lo es, una pieza importante no solo en la defensa de los derechos humanos, sino también en el sostenimiento de la democracia en la Argentina, en toda la etapa 1983 en adelante. El CELS tiene una estructura hoy importante, no es el CELS de 1979, y mucho menos el que yo viví, del 82 al 91. Era un CELS muy amateur todavía, pero que tenía un enorme corazón y una enorme voluntad política de ir hacia adelante, de hacer denuncias. En aquel momento el CELS era solamente para la defensa de las violaciones, para enjuiciar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, enfocadas en el tema militar, policial, en la represión, en el terrorismo de Estado. Luego el CELS fue ampliándose. Yo formé parte, por ejemplo, de una idea en el CELS que no nos la aprobaron, que queríamos formar el CELS laboral en el año 1986 con Jorge Baños. Queríamos que el CELS tuviese, además de la variante juicios por delitos de lesa humanidad, defender a los trabajadores, es decir, constituirnos en una herramienta de defensa de los derechos de los trabajadores en sus conflictos, sobre todo. Pero bueno, en aquel momento la conducción del CELS no estuvo de acuerdo, pero pasaron los años y bueno, falleció Emilio Mignone y asumieron nuevas compañeras y compañeros, y el CELS fue tomando otro perfil, se ocupa de una gran cantidad de defensa de derechos humanos. El abanico de los derechos humanos es muy amplio, y da espacio para que, bueno, tanto los temas cárceles, violencia institucional, hábitat, salud, etcétera, sean también derechos humanos a defenderse, y la estructura del CELS ha logrado eso. El CELS es un lugar al que se puede ir a tocar la puerta y pedir auxilio. Esa característica continúa. A veces no dan abasto y te tienen que decir que no, pero hay una gran cantidad de jóvenes ahí dispuestos a estudiar, dispuestos a prepararse mucho para dar batallas, no solo en el campo judicial argentino, sino en el campo judicial internacional, que es algo que también necesitábamos, ¿no? La posibilidad de ir a litigar, a enfrentar a grandes intereses a los tribunales internacionales.
y eso, de alguna manera, el CELS ha logrado ser en la Argentina uno de los pocos lugares a los que se puede concurrir para pedir asesoramiento o ayuda cuando se quiere ir a denunciar al Estado argentino por una violación a los derechos humanos ante tribunales internacionales. Así que, bueno, dicho esto, hay también cosas para criticar del CEL, pero creo que los años han demostrado bueno, que de los organismos de derechos humanos, sin dudas es el referente que más brilla, ¿no? Que más brilla en este sentido de la defensa ante cualquier violación a los derechos humanos que surja tanto del Estado como de particulares. El otro brillo lo tienen, por supuesto, las madres y las abuelas en su campo específico, pero el CELS ha logrado esa posibilidad de ampliar su visión y su defensa de derechos humanos. Hola, hola Pablo, María Moyano te Hola. habla, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, agradecerte por estar acá. No, por favor. Placer. Mira, yo te quería preguntar, ¿qué nos podés decir o qué información tenés acerca del centro clandestino que identificó el juez Rafeca no hace unos días atrás? Ayer. Sí. Por lo menos la noticia se conoció ayer. Sí, claro, mira, lo que pasa es que yo la tenía de antes a la información. Sí. Creo que ayer se hizo público. Sí, ayer se difundió, sí. Sí, yo la tenía antes. Mira, hasta hace 5 minutos, hoy ha sido un día intenso, ayer lo fue, hoy también, con este tema. Hace 5 minutos, antes de empezar la charla, estábamos, porque participaba otra persona, hablando con la secretaria del juez Rafeca, porque se ha producido, no te digo una avalancha de inquietudes y pruebas, pero ha generado una expectativa muy grande, ¿no? Para quienes no están en detalle informadas o informados, ayer el juez Rafecas dio a conocer, que es un juez federal de Capital Federal, del juzgado número 3, dio a conocer que se había identificado un nuevo centro clandestino en la Capital Federal, que es una casa de familia ubicada en la calle Bacacaya, el 3500, en el barrio de Floresta. Y explicó que, bueno, era un trabajo que, como bien dice la compañera recién, llevó un tiempo de tareas de investigación para dar con esta casa que tenía un sótano, que tiene un sótano, y que en ese lugar han llevado militantes políticos en 1976 para secuestrarlos, torturarlos y a muchos de ellos asesinarlos. Y este lugar, que queda en el barrio de Floresta, está ligado a otro centro clandestino más conocido que hay ahí, que se llama Automotores Orletti. Lo que ha pasado entre ayer y hoy es que se han puesto en contacto con nosotros sobrevivientes que no habían ya declarado, pero no sabían la existencia de este lugar, y al leerlo en los medios, en algunos medios, porque no todos los medios lo publicaron, se comunican para decir: me parece que yo estuve ahí. Y bueno, hemos conseguido ayer una compañera que va a declarar dentro de 2 semanas, y que, por todo lo que nos contó ayer, responde exactamente a las características de ese lugar: sótano pequeño, piso de madera, un baño con las baldosas en damero blanco y negro, y otras características que dan cuenta que efectivamente estuvo secuestrada ahí. Hoy nos llegó un testimonio de Uruguay, de un ciudadano uruguayo que estuvo secuestrado en un lugar que tiene todas las características y que da justo con la distancia y todo de lo que se conoció ayer. Bueno, y ha aparecido hoy a la tarde el hijo de un vecino, que cuenta todo lo que su papá le contaba, que escuchaba y que veía en esa casa del horror en 1976. Así que en menos de 24 horas ya hemos tenido, además del revuelo de que, bueno, muchos familiares están llamando para ver si se sabe, a ver a dónde
quién sobrevivió, si vio a su hijo, si vio a su papá, si vio a su hermano. Así que hay que calmar un poco esas ansiedades, porque es lo que se genera cada vez que hay un informe de un centro clandestino nuevo, ¿no? Los familiares con justo derecho preguntan, pero ¿y puede ser que a mi papá lo hayan llevado ahí? ¿Puede ser que a mi mamá la hayan llevado ahí? Y uno, bueno, tiene lamentablemente que decirle, mirad, no se sabe, recién se está empezando, escuchemos a los sobrevivientes, pero también tenemos la obligación de bajarle un poco las expectativas, porque no ha sido este un centro clandestino grande en el sentido de que sea de centenares de personas que hayan pasado por ahí, era una casa y funcionó aparentemente entre marzo y mediados del 76, así que es probable que la cantidad de víctimas que hayan sido llevadas ahí no sea como la de Campo de Mayo o de ESMA, que son lugares con centenares o miles y miles de víctimas. Hola Pablo, quería hacerte una consulta acerca del derecho a la información en esta época, en esta era de la sobreinformación y la desinformación. ¿Cuál es tu punto de vista acerca, como ciudadano, ya no tanto como periodista, acerca de si se cumple o si vos crees que se cumple el derecho a la información hacia los ciudadanos? Bueno, así como les dije, ustedes tienen la suerte de transitar una época maravillosa en cuanto al cuestionamiento a los medios y a la discusión sobre los medios y los periodistas. También les toca vivir desde el año 2017 en adelante la vigencia de la ley, por fin en la Argentina, de una ley de acceso a la información pública, que forma parte de este derecho a la información. Y esta es una herramienta extraordinaria que todavía no se va a calibrar bien en estos tiempos, este año, el año que viene. Va a llevar un tiempo en darnos cuenta el enorme potencial que tenemos como sociedad, ya no solo como periodistas, sino como sociedad, de poder contar con una herramienta de las tantas que tenemos para obtener la información y para pelear la información. Una es la Ley de Acceso a la Información Pública, que ojalá, esto en nuestra facultad lo decimos con todas las letras, miren, esta es una ley que le sirve mucho a las y los periodistas, pero que le tiene que servir a toda la sociedad. O sea, nosotros tenemos que convertir en periodistas, y cada vez se puede más, tenemos que convertir en periodistas o en comunicadores, si quieren, a todo el mundo. Todo el mundo tiene que ser periodista, todo el mundo tiene que ser comunicador. Y esto, por suerte, desde hace unos cuantos años, con las redes sociales, se va empezando a concretar, ¿no? Este sueño de que la información hay que arrancársela a veces al Estado o a los particulares, pero hay que salir a buscarla también. La información, el acceso a la información es un derecho. Ahora, ese derecho no puede ser un derecho quieto, no puede ser un derecho en el que yo me siento y espero que me la traigan, la información. Muchas veces me voy a sentar y voy a esperar, pero otras tantas veces tengo que salir a buscarla. Y tiene que salir a buscarla el periodista y tiene que salir a buscarla mi mamá, mis dos hermanos, mis hijas, etcétera. Tienen que llenar el mundo de información. El derecho a la información, a tener información, es un derecho humano, ¿no?, contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, contemplado en todas las convenciones internacionales, en nuestra Constitución, etcétera, pero que tenemos que ejercerlo. Y para ejercerlo hay que salir a la calle o quedarnos en nuestro lugar, pero estar muy activos desde nuestro lugar para buscar esa información, porque esa es la información que necesitamos para proteger nuestros demás derechos humanos. Si nosotros no tenemos, si yo no sé los derechos que tengo como trabajador, nunca los voy a defender, ni voy a vivir mejor, ni va a vivir mejor mi familia. Si yo no me informo de en qué consiste el derecho a la salud,
y todo lo que se tiene que conocer sobre la salud, ¿cómo voy a dar pelea para que haya mejores hospitales, mejores clínicas, mejor atención médica, mejores salarios para los trabajadores de la salud, los enfermeros? ¿Cómo voy a defender mejor la salud pública si yo no sé con qué herramientas justifico esa defensa? Y el mundo ha logrado, y no por arte de magia, sino por pelea de miles y miles de mujeres y hombres que durante siglos pelearon para que tuviésemos derecho y se fueron consiguiendo, y tenemos que seguir peleando para conseguir más, pero lo que tenemos que hacer es no olvidar los derechos que tenemos, y para eso hay que conocerlos, y para eso está el acceso a la información. No es yo pido información en una oficina pública porque voy a hacer una bonita nota de investigación para mi revista. No, yo pido información pública porque tengo el objetivo de que mi bonita nota en un medio defienda derechos o evite la violación de derechos humanos que está cometiendo otra persona. Yo tengo que tener objetivos en el periodismo, que es lo que les dije al comienzo, ¿no? Si tu objetivo es quiero tener un trabajo, quiero comer, alimentar a mi familia, viajar, etc. Bueno, todo bien, pero la verdad te desafío a que busques más, a que el periodismo lo tomes como un instrumento de vida y como un instrumento político para ayudar a cambiar el mundo. Y por supuesto que se logra. Esto no es verso. Los periodistas y las periodistas, muchísimas y muchísimos, han logrado combatir injusticias. Hay notas desparramadas por la historia del periodismo que han sido ejemplo de cómo desde el periodismo se puede, o con una denuncia, o con el rescate de un hecho bueno, de un acto bueno, de un personaje bueno, cómo se ha logrado movilizar a las sociedades. Y en eso estamos, aunque sea movilizar una sociedad chiquita, la de mi pueblo, la de mi barrio, la de mi cuadra, para hacer algo, el periodismo tiene que ser ese motor de acción. Yo tengo que lograr que, como sueño lindo, tengo que lograr que mi nota no logre un premio para mí, sino que logre resolver el problema de otros, o por lo menos mitigar el dolor de otros, o por lo menos impedir una injusticia, o resolver una injusticia. Ese tiene que ser mi gran objetivo. Y creo que el derecho a la información y el acceso a la información son parte de esta historia, y nosotros tenemos que contagiar a todas nuestras familias y amigos a que lo hagan. Busquen información, ayúdennos a buscar información. Pablo, Mariana es mi nombre, ¿qué tal? Buenas noches, te quería preguntar, ¿cuál crees que fue el obstáculo más difícil de sortear más que nada en la carrera de periodista, ¿no? En el ejercicio de la profesión de periodista? Poder entender que no hay que tener miedo. El miedo te lleva a la autocensura, el miedo te lleva a cuidar tu trabajito, no un periodista tiene que hacer. Nosotros siempre ponemos como ejemplo, si a vos te gusta ser bombero y le tenés miedo al fuego, y no seas bombero. Si a vos te gusta ser médico y le tenés miedo a la sangre o a la sala de cirugía, y es difícil ser médico así. Si vos querés ser periodista y no tenés el atrevimiento porque te agarran los miedos del periodista, esta cuestión de, bueno, mi trabajo y mi empleo y esto, y te tendrías que poner a pensar seriamente si lo tuyo es el periodismo, porque es ese periodismo con miedo el que también tuvo uno. Yo esos primeros años, entusiasmado por esa otra mirada del periodismo, claro, decía, bueno,
acá en Clarín, ¿qué vamos a hacer? Me resigno y total estoy en Clarín, estoy en el diario número 1, soy jovencito, gano bien, vamos a pasarla bien. Hasta que, bueno, te vas dando cuenta de una serie de cosas y te dan bronca, querés combatir eso y bueno, y vas asumiendo roles, y ese perder el miedo me llevó un tiempo, me llevó unos años. Yo creo que a partir de los 21 y 22 años empecé a vencer ese miedo, que estaba condicionado, obviamente, condicionado por muchas cosas, pero sobre todo condicionado por una mentalidad, una ideología que tenía que ver más con esto de pasarla bien en la vida. Y bueno, cuando te das cuenta que sí, en la vida hay que pasarla bien, seguro, pero la vida está para mucho más que eso. La vida está para brindarse a los demás, está para tratar de hacer y dejar un mundo mejor a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nosotros también, y a pelear por derechos para poder disfrutar, ¿no? Los que pelearon para que nosotros podamos trabajar y ojalá consigamos cada vez menos horas de trabajo, ¿no? No por vagos, sino porque la vida es eso, la vida es para, bueno, trabajemos un poco y disfrutemos mucho, pero los que pelearon para que tengamos la jornada de 8 horas en el mundo, digo, miren si se hubieran puesto a pensar, bueno, que se encarguen las generaciones que vienen, nosotros vamos a pensar a ver cómo hacemos un poco más de horas extras para ganar más plata, pero sin embargo, bueno, miles de anónimos cuyos nombres nunca los sabremos en todo el mundo pelearon para la jornada de 8 horas, para el descanso semanal, para las vacaciones, para que nos pagaran los salarios como corresponden, para que tengamos nuestras leyes laborales, para que no te torturen, digo, todos los derechos que tenemos significaron miles de patas anónimas caminando por calles y movilizaciones y piquetes y avenidas y cortes de ruta y muertos, y a esos anónimos tenemos que honrar, cuyos nombres nunca sabremos, pero que son los que nos permitieron estar disfrutando estas cosas. En el periodismo pasó lo mismo. Hubo, antes que nosotros, hubo muchos que lucharon para que esta profesión sea digna y tenga un sentido y un objetivo en la vida. Entonces, perder esos miedos, que son varios para tu pregunta, es decir, yo también le tuve miedo en algún momento de mi juventud a Mañeto, a la señora de Noble, a los dueños de ADEPA, porque claro, pensabas y decías, claro, pues estos tipos son poderosísimos, me van a echar a la mierda, bueno, espero, por ahí mejoran las cosas dentro de un tiempo, o que te censuren, ¿no? Que te digan, bueno, esto no va. Bueno, entonces te resignás y decís, y claro, es el dueño, tiene razón. O tengo miedo, no me voy a poner a pelear con el dueño o con el jefe, porque sí, ¿para qué me va a agarrar un ataque al corazón? Si defiendo mi nota, me la tachó toda, me la censuró toda. Hasta que, bueno, perdés el miedo y un día te plantás y decís, no, carajo, sale mi nota y te voy a hacer un escándalo en la redacción, te voy a denunciar por censor. Y te animás a perder ese miedo y lo gritás y pedís una asamblea en los lugares donde se podía tener asamblea para denunciar a los censores, para denunciar a los patrones, para denunciar a los dueños. Y eso es lo que, bueno, creo que todo eso ha logrado que, bueno, que muchos medios y muchos periodistas y muchas periodistas perdieran el miedo con el paso del tiempo. Y hoy creo que tenemos muchos y muchas periodistas jóvenes que van a dar que hablar en los próximos años. Hola, Pablo. Buenas. Perdón, quería... bueno, ¿hablo yo? Dale, después hablo yo. Mi nombre es Paula y bueno, primero quería agradecerte por la charla, como a María y a los profesores. Sé por María también que comenzaron los juicios y de los desaparecidos, y la verdad que eso es una alegría terrible. Si bien, como usted dijo, que habían tardado, que la justicia lo que tarda, pero bueno, que comience a salir es como esperanzador, como toda la charla que está diciendo ahora, ¿no?
Nosotros estuvimos haciendo trabajos ahora para la facultad acerca de la ética periodística, y vimos que hay mucha violencia mediática a actores públicos, así como, no sé, la otra vez un programa de La Nata donde defenestraba a una persona que es de salud y que como es militante, bueno, dijo un montón de cosas, o sea, y también como toda la gente, ¿no?, que habla mal y que publica notas y que quizás como que se escudan con el tema del derecho a del derecho a la libertad de expresión, y pueden decir cualquier cosa, y como que eso a lo mejor queda un poco como que no llega como a resolverse ese tema, ¿no? No sé si con el tema de la violencia mediática, o sea, los periodistas que dicen cualquier cosa y tratan mal, y como que es un tema medio que queda ahí, ¿o no?, con respecto a la justicia. Mira, las herramientas en esta pelea primero que esta pelea va a continuar. Digo, se llame como se llame grieta periodística o grieta política. Digo, esto ya están preparados ustedes, pero prepárense para más, porque esto va a ir subiendo todavía de tono. O sea, esto venía de antes, pero casi invisible. Se estalló a partir del 2008, que es con el mal llamado conflicto del campo, pero bueno, vamos a ponerle ese nombre para que nos ubiquemos, y va creciendo, y yo siempre digo, otros también, por suerte va creciendo, porque esto es lo que tiene que pasar en el periodismo. Ahora, del lado nuestro, para elegir un lado, del lado nuestro, digo, lo que tiene que haber es cada vez más estudio, cada vez más preparación y cada vez más elementos para poder dar esa gran discusión con una altura, inteligencia, información y datos, que son las herramientas que van a demoler a los La Nata, a los Leuco, a los Chiche Helblum, a todos estos, a los comunicadores, porque este no es ni periodista, Babi Echecopar, todos estos que ahora esos nombres están circulando, que son los conocidos porque rebotan por todos lados, pero de esos hay miles dando vuelta en Capital, en la provincia de Buenos Aires, en cada partido del Gran Buenos Aires, en todas las provincias. O sea, uno porque está con la cabeza siempre dando vuelta alrededor de los mismos nombres, pero la batalla es intensa, intensa por todos lados. Hay que escucharse todas las radios a la mañana. Bueno, ustedes harán, supongo, un poco lo que hace uno, que pone en internet Radios Argentinas y hace clic, clic y va cambiando toda la mañana para escuchar todo eso, y queda como tarambana, pero se da cuenta, las dos cosas, se da cuenta que hay una gran cantidad de jóvenes, mujeres, sobre todo periodistas, y hombres periodistas dando pelea de nuestro lado, y también lo hay del otro lado, que en general son un poco más veteranas y veteranos. Por eso mi gran esperanza, el color verde que uno anhela tanto, es que precisamente nuestras divisiones inferiores vienen mejor, nuestra cantera viene mucho más preparada, pero necesita prepararse mucho más. Este ejemplo que tocó el primer compañero que preguntó hoy, el ejemplo de la salud es uno. Yo a veces me voy siempre al tema deporte, porque bueno, hice muchos años de deporte, sigo haciendo también, escribiendo sobre deporte, y tengo como el corazón calentito con esto del deporte, pero a mí me da, la verdad, yo rogaría por un periodismo deportivo que investigue, un periodismo deportivo, y lo mismo digo para el periodismo de salud, ahora que salió este ejemplo, y en otras áreas también. O sea, estamos tan débiles ahí, que si tuviésemos 100, 200 periodistas en todo el país especializados por años y estudiando el tema de la salud, ¿saben cómo le estaríamos dando palo y palo a todos los sanateros? Si lo tuviéramos en deporte, ¿saben cómo le estaríamos? Y pongo ejemplos, ¿no? El mayor hecho de corrupción en el fútbol mundial se destapó en Estados Unidos, y los hechos ocurrían acá, en la AFA, en la CONMEBOL,
toda la podredumbre de los negocios y contratos de televisión se destapa en Estados Unidos con una causa cuando todas esas cosas estaban ocurriendo acá. ¿Por qué? Porque tenemos 5 periodistas de investigación en la Argentina, se los cuenta así, se repite los nombres siempre. Todos los demás no hacen investigación en el deporte. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Y bueno, sí, que venga una oleada de jóvenes que digan, bueno, sí, yo voy a investigar cada hecho, voy a investigar qué está pasando con la plata de los contratos, con la plata del fútbol, con los clubes, con las barras bravas, con el tema del vóley, con el básquetbol, y lo mismo en la salud. ¿Qué está pasando con la salud pública? ¿Cuántos ganan los que tienen el negocio de la salud privada? ¿Cuántos ganan los laboratorios? ¿Quiénes son los dueños de los laboratorios? ¿Cuáles son los grandes hechos de corrupción de los laboratorios y las clínicas privadas en la Argentina? Digo, todo eso tenemos periodistas para mostrar que los podamos sentar y hablar así de cada uno de los temas, y tenemos poquitos. Así que bueno, creo que frente a lo que me decís vos, la tarea es esa, prepararnos mejor, porque les vamos a ganar con la verdad, les vamos a ganar con la defensa de los derechos humanos, y les vamos a ganar con la cultura y la inteligencia. Gracias, Pablo, gracias. Sí, porque a veces es como muy indignante ver cosas, y es esperanzador también pensar que si uno estudia bastante o si investiga, se pueden cambiar las cosas, y no es como que te indigna todas las cosas que pasan, pero bueno. Pero no los vamos a cambiar, o sea, estos días, ayer y hoy, estuvieron hablando, nos van a meter presos y qué sé yo, nadie los va a meter presos, y no son las herramientas, porque sé que también hay de nuestro lado, hay agite para que, bueno, que vayan presos, que no vayan presos, los tenemos que demoler con la verdad, y demoler con el buen ejercicio de la profesión. Hubo una época en la Argentina que fue el final de la dictadura, cuando esos periodistas que habían mentido durante 7 años y más, fueron 7 años y meses, mintiendo y mintiendo, no hay violaciones a los derechos humanos, estamos ganando la guerra de Malvinas, acá en la Argentina no hay censura, acá vivimos bien, somos un país ejemplo, todo eso mientras había censura, represión, centro clandestino, guerra, muertos, violaciones a los derechos humanos, inflación, todo. Esos periodistas la pagaron. ¿Y la pagaron por qué? Porque apareció una generación que los denunció y los combatió con la verdad. Ahora, lo que son las vueltas de la vida, algunos de esos periodistas que combatían a los periodistas de la mentira, luego por el dinero se convirtieron en periodistas mentirosos, ¿no? La Nata es el mejor ejemplo, pero La Nata fue uno de esos jóvenes periodistas que aparecía en el 83, 84, 85, bueno, dispuesto a enfrentar a ese viejo modelo de periodismo que nos había triturado. Y hoy se abraza a él con esos viejos periodistas, no por viejos, sino porque utilizaron ese viejo modelo de periodismo de la rosca, el negocio y el acercamiento al poder por la plata. Buenas noches, Pablo. Mi nombre es Roxana. Estamos viendo en este momento la materia Derecho a la Información, prensa obrera. Entonces, analizando parte de tu historia, yo quería que nos comentes tu experiencia como delegado de los trabajadores de Clarín durante muchos años, y cuáles fueron los beneficios que crees o sentís que has obtenido en ese momento. Qué contento me pone que en la enseñanza del periodismo, en muchos lugares, y el de ustedes evidentemente lo es, por lo que me contás, cuando se estudian los medios de comunicación, se estudien todos los medios de comunicación, y no se desprecie como se despreció en nuestra época de jóvenes, y se sigue despreciando en muchas facultades de periodismo, de las más afamadas, que de afamadas no tienen nada. Se desprecia a la prensa militante, ¿no? Porque se la desprecia bajo
títulos tales como eso no es periodismo, eso es política, como si el diario La Nación no hiciera política, como si Clarín, que lo vivimos desde adentro. Yo entré a Clarín cuando Clarín era manejada por un partido político, pero sin vueltas, lo sabía medio mundo. El diario Clarín era manejado por el MIT, el Movimiento de Integración y Desarrollo. Los desarrollistas manejaban el diario. Lo dirigía el diario, lo dirigía Frigerio, Rogelio Frigerio, el abuelo del Rogelio Frigerio que ahora fue, con Macri fue ministro. Y los 40 secretarios de redacción que manejaban cada sección eran militantes del MIT. Entonces, que no nos vengan con ese verso, los grandes medios y las facultades, sobre todo las privadas, y a decirnos la UCA y eso. No, acá no estudiamos la prensa partidaria porque es prensa militante. Ah, sí, qué lindo. ¿Y lo de ustedes qué carajo es? Entonces, el poder escuchar esta pregunta, ¿no? Bueno, estamos viendo prensa obrera y es prensa que cuenta lo que la gran parte de los medios no cuenta: conflictos, despidos, movilizaciones, que es la vida misma, lo que pasa en los barrios, lo que pasa en las ciudades, en los pueblos. Hay problemas laborales todos los días porque es uno de los conflictos más sentidos de la humanidad. Lo tiene Argentina y lo tiene Estados Unidos y lo tiene Suecia. Discusiones laborales, conflictos, despidos, contratos, etc. En Clarín, yo también cuando llegué dije, wow, estoy jugando en primera división y estoy en el primer puesto de la tabla, estoy en el diario que, claro, acá hay que ir a cubrir una cosa y tenés un auto que te pone la empresa. Tenés que pedir un viático y te dan los viáticos. Entonces decías, acá no me falta nada, hasta que vas empezando a ver todo lo que no cumplen. No nos pagaban el aguinaldo como le pagaban a los más veteranos, los más jóvenes que entrábamos, ingresábamos a una categoría laboral que se llamaban colaboradores. Entonces a los colaboradores que trabajábamos todos los meses, 22 días, no nos pagaban el aguinaldo. No nos daban una gran cantidad de derechos laborales que sí tenían otros u otros medios. Cuando vas viendo eso, porque vas conociendo, te informás, tenés acceso a la información, vas reclamando. Y bueno, yo me encontré de pronto a los 24 años siendo el secretario general de la comisión interna, parado arriba de una bobina de papel gigantesca en el taller donde se imprimía Clarín, hablándoles a 1.100 trabajadores para decir, tenemos que reclamar tener comisión interna, tenemos que reclamar por tal y tal artículo que no se cumple de nuestro convenio. Y claro, y miraba para atrás y yo era el mismo pibe que había entrado a Clarín a los 17, ilusionado porque jugaba en el Barcelona, y acá estaba toda la vida resuelta, pero te vas dando cuenta de la explotación laboral, vas viendo cómo en aquel momento los obreros gráficos que imprimían el diario trabajaban con plomo y cómo se contaminaban con el propio plomo de las máquinas, o los daños a la vista que tenían, y bueno, y había que defenderlos y lograr mejores condiciones de trabajo, y bueno, en esa pelea se nos fueron unos cuantos años. Algunas cosas las perdimos muy mal, y otras se ganaron. Si hoy, como le digo a mucha gente, si yo les cuento, miren, en Clarín no te pagaban las horas extras. En Clarín no te pagaban las horas extras, sí. En Clarín nosotros trabajábamos los domingos en deportes, porque íbamos a la cancha, volvíamos de la cancha a escribir los partidos, hacer toda la edición, esperar la nota en el taller, bueno, todo lo que había que hacer, 10 horas. Nos tenían que pagar 4 horas extras por domingo, porque el horario del periodista es 6 horas. Y no nos pagaban. Y bueno,
hubo que pelear para arrancarles las horas extras, un derecho más viejo que, y sin embargo Clarín no la pagaba, así que imagínense los otros medios. Pero bueno, para mí fue una gran experiencia, muy rica, de hecho, bueno, compartí la vida sindical con mi compañera, que también ella fue delegada sindical de Clarín, ella trabajaba en economía, Ana Ale, y así que bueno, las dos cosas se juntaron y creo que vivimos, pese a las derrotas que las tuvimos, vivimos años hermosos y creo que conseguimos, algunas cositas se consiguieron para siempre en el diario. Buenas noches. Mi nombre es Juliana. Yo quería preguntar quería hacerte una pregunta más relacionada con lo que preguntó antes Paula, que es ¿cómo crees que se puede hacer o qué políticas se pueden llevar a cabo para que los jóvenes ya desde la secundaria puedan obtener este conocimiento que vos nos mencionás, que sean conscientes de los derechos adquiridos, de la importancia de comunicar responsablemente? Mira, los secretos para vivir mejor, yo parezco de esos vendedores de libros de autoayuda. Pero la verdad, a esta altura, uno aprendió que si democratizás todo lo que podés en la vida y das pelea por conocer y por respetar los derechos humanos, o sea, si enseñás democracia y si enseñás derechos humanos, es probable que tengas una vida, y los que son alumnos tuyos, es probable que tengan una vida más feliz, en todos los ámbitos. La democracia tiene que entrar en todos los ámbitos de la vida. Tiene que entrar en la familia, tiene que entrar en la educación, tiene que entrar en la iglesia, tiene que entrar en los sindicatos, tiene que entrar en la vida política, tiene que entrar en el periodismo, tiene que entrar en los laburos. Hay que democratizar todo, inyectar democracia todo lo que podamos. Y lo mismo con los derechos humanos. O sea, estaría muy bueno que se enseñara derechos humanos desde salita de 2. Sí, desde salita de 2. Que enseñemos a los chicos, bueno, algún derechito humano para que las niñas y los niños ya lo vayan teniendo en la salita de 2, de 3, de 4, cosa que llegue a la primaria y después a la secundaria, y después a la facultad con un conocimiento extraordinario de los derechos humanos, o sea, que sepan, miren, yo tengo derecho a vivir, sí, ya lo sé, pero además tengo derecho a una casa, y tengo derecho a salud, y que nadie te pregunte esa estupidez que sale cada tanto, y sale por supuesto de la boca de los otros, del otro lado, ¿no? Sale a decir, ¿pero qué derecho tienen? Flaco, tienen el derecho humano. Ahora, si no querés vivir en este planeta, andá a Estados Unidos, tomate una nave espacial, un cohetecito, y te vas a vivir a otro planeta, porque en este planeta te vamos a informar que desde el 10 de diciembre de 1948 rige la Declaración Universal de los Derechos Humanos para todo el mundo. No dice, para los pobres no, para los chinos no, para esto no, es para todas las mujeres, hombres, para todos y todas existen los derechos humanos. Por lo tanto, tenemos esos derechos. Así que, si no los querés, cambiate de planeta, andate al de al lado. Pero en este planeta Tierra, por el momento, rigen los derechos humanos. Entonces, que sepamos, y que entre esos derechos humanos, nosotros tenemos varios, ¿no? Los que estamos en el campo de la comunicación, que no son nuestros, son de todas y todos. Lo tengo yo como periodista y lo tiene mi vecino, que tiene acá al lado un taller mecánico. Tiene el derecho al acceso a la información, el derecho a investigar, el derecho a ser respetado por sus opiniones, el derecho a que no lo censuren, todo ese paquete que conforma los derechos de la información, a la información y a la comunicación, bien, son nuestros. Yo creo que y creo que la sociedad argentina lo está de a poco agarrando, ¿no? Ustedes
por supuesto, son una generación que ya sabe que las generaciones anteriores, no las de hace 100 años, las más cercanas a ustedes, también no gozaban de algunos derechos y que había aberraciones, no hace 100 años, había aberraciones hace poquito tiempo. De hecho, la Ley de Acceso a la Información Pública recién sale como ley en el 2017 en la Argentina, 2017. De los países que más tardó. Antes teníamos decretos, Néstor Kirchner sancionó un decreto, pero no alcanzaba, había que tener una ley. Bueno, la tenemos ahora. Yo siempre cuento, digo, aprovechando un poco el derecho y el periodismo, siempre cuento, bueno, chicas, ustedes saben que hace unos años nomás estaba castigado con ir a la cárcel el adulterio. El adulterio, si ustedes engañaban a sus esposos, tenían pena de cárcel. ¿Dónde? Te dicen, en Zimbabue, no. En el Congo belga, no. ¿En dónde? En la Argentina. El Código Penal nuestro tenía esas figuras. Entonces, todo esto fue producto del desconocimiento, ¿no? Cuando hay desconocimiento de los derechos, vos dejás que la aplanadora te pase por arriba. Entonces, enseñemos derechos humanos, enseñemos, creo que es la clave para que cada uno se empodere. Cuando más jóvenes y más veteranos nos empoderemos, creo que les va a ser a ellos, a los enemigos de los derechos humanos, les va a ser más difícil avanzar. A mí siempre me gusta contar un ejemplo, ¿no? Porque es muy, muy gráfico para nosotros. Nosotros acusamos a genocidas, o sea, los vemos desde hace décadas, los vemos ahí transitar. Yo he visto genocidas jóvenes en la década del 80 y los tengo ahora viejos, así como ellos me vieron joven y ahora me ven más viejo o viejo. Entonces, yo cuento, en la década del 80, cuando se los empezó a juzgar, minga iban a invocar los derechos humanos. Ellos se reían, se burlaban. Nosotros éramos los piojosos de los derechos humanos. Hoy uno los escucha a ellos, ya a los 70 y pico, 80 años, y a sus abogados defensores, invocar para su defensa todos los tratados y convenios internacionales de derechos humanos, y dice, bueno, carajo, o aprendieron, o son buenos artistas, o algo, pero qué bueno que escuchar esto, porque el público que viene acá los escucha a los genocidas que violaron todas esas leyes, ahora invocarlas para su defensa, y está bueno que lo hagan. Quiere decir que algo han estudiado, algo han aprendido, y nos viene bien para difundirlo también. Gracias. No, gracias a vos. Bien, aprovecho para preguntar nuevamente, y bueno, no sé si queda bien la pregunta, pero ¿has pasado por alguna persecución ideológica mientras estuviste trabajando con el CELS o cuando estuviste haciendo alguna defensa por nuestros derechos humanos? Sí, hubo cuestiones varias, pero bueno, acá te cuento una cosa con la mano en el corazón. Yo no puedo transmitir temores, no puedo, a no ser que ocurra una situación muy excepcional, yo no puedo contar como si fueran grandes problemas las cuestiones de amenazas, seguimientos o persecuciones, digo, porque primero metería miedo al cohete hoy, y segundo, porque creo que, bueno, la tarea esta tiene ese condimento. Si nos pasa algo, ¿qué le vamos a hacer?
tratemos de cuidarnos, tratemos de que el Estado garantice cuidar a los más débiles y vayamos para adelante. Si la situación fuese de mucho más riesgo, sin dudas hay que tomar otras medidas. Pero si me preguntás como abogado, sí, hemos tenido una gran cantidad de amenazas y de episodios. A veces los cuento simpáticamente para disminuirle un poco el nivel de temor que pueda haber, porque no quiero ser el abogado que dice está pasando tal y tal cosa, porque después no va a venir nadie a testimoniar y nadie va a querer llevar esto, porque van a decir, ¿y para qué voy a contar lo que yo vi si me va a pasar tal cosa? Pero sí, ha habido durante todos estos años episodios de amenazas y de seguimientos, sobre todo. Pero bueno, qué sé yo, estamos juzgando ahora a un prófugo genocida que el día que lo detuvieron hace 4 años, a la persona que detienen se le sacan todas sus pertenencias. En su billetera tenía una foto mía con unas anotaciones atrás. Bueno, le preguntaron por qué tenía esa foto, qué sé yo, y el tipo dijo que porque le gustaba estar bien informado. Por supuesto, ese episodio generó temor en la familia, etcétera, pero bueno, prefiero contarlo como anécdota que agigantar esta cuestión. Y como periodista, lo que hay más son esas amenazas de despido y, por supuesto, y mucho acto de censura. Eso a mí me ha dolido más en la vida, los actos de censura, por lo estúpido del acto de censura, por haber agachado la cabeza frente a eso, y porque estos tipos hoy están lo más campantes hablando de la libertad de expresión, ¿no? Les cuento una. Yo un día puse en el diario Clarín, en un artículo en la sección deportes, puse una frase del Che Guevara. Para un comentario, yo, bobo, porque dije, bueno, ya que estamos, voy a colar acá una frase del Che que viene adecuada para este comentario. Esa frase del Che que tiene que ver con que no te rindas, etcétera, hablando de un deportista. Y al día siguiente me esperaba Joaquín Morales Solá en su despacho con el diario, la página deportiva y el redondel arriba de la frase del Che Guevara, para darme una lección de periodismo con el tema de que en deportes no se puede hacer política. Bueno, por supuesto que ahí ya yo estaba un poquito más grande, ya tenía 23, le discutí un poco, pero me dio mucha bronca, o sea, yo tendría que haberle discutido, no tendría que haberle dicho nada, o dicho, anda a la mierda, ¿qué me importa? ¿Viste? Tener que entrar en discusión y respetuoso, yo, sí, pero bueno, usted no tiene razón por esto, pero hasta en esas estupideces, ¿no? El periodista tiene que estar a veces resignando cosas, y me parece que este episodio, que son ultra menores, porque hay compañeros y compañeras que les han pasado cosas más graves en el periodismo, pero creo que estas historias nosotros tenemos que asumir antes de empezar a rodar, que bueno, que vamos a tener muchas y que tenemos que estar preparados para enfrentarlas duro, enfrentarlas. No hay otra forma de vencer a la censura que no dejando que te censuren. Digo, el aceptarlas para decir, yo antes pensaba esto, ¿no? Yo antes pensaba, bueno, ¿qué vas a hacer? Trata de meterlo otra vez en otro lado. O acá dejo que me censuren, pero tengo otro medio donde puedo decir las cosas. Hasta que un día decís, no, tengo otro medio y tengo este medio, y en los dos medios voy a defender mi verdad y lo voy a denunciar al que me censure. Así que el consejo es ese. Sé que es fácil también decirlo y sé que hay épocas y momentos
y situaciones en las que esto no es un buen consejo. Cuando está en real riesgo la vida, obviamente estos consejos son, hay que someterlos a otro escenario. Por supuesto que hay periodistas que aún en las peores situaciones, y Rodolfo Walsh es uno de ellos, aún en las peores situaciones se atrevieron a dar pelea contra la censura. Y lo dieron aún a riesgo de que sabían que efectivamente podían ser perseguidos hasta la muerte por ese artículo que pensaban. Y no solo aquí, sino en todo el mundo. Si hoy estuviéramos en México, nuestras recomendaciones acerca de las investigaciones sobre los narcos tendrían otro tipo de lenguaje y tendríamos otro tipo de cuidados, porque allí las compañeras y los compañeros lo están pagando con la vida. Pero creo que, bueno, hoy no es la situación de la Argentina. Hola, María Elina, la profesora, ¿cómo estás? Hola, te quería hacer una consulta. ¿No te parece, no sé, a qué se debe que la población en general no conoce tanto el CELS? O sea, porque acá en Argentina se ha trabajado mucho el tema de los derechos humanos, no es que no lo conozcan. Yo creo que un poco vos contestaste en alguna de las descripciones que hiciste, que los chicos esto lo vieron en un trabajo anterior. ¿A qué se debe esto de que conozcan más a fondo? Desde ya te digo que los derechos humanos empezaron más en primaria y en secundaria que en la universidad. O sea, si no hay una materia, sino que hay una materia que te da la posibilidad de hablar del amplio espectro que tienen los derechos humanos, donde el derecho a la información es uno de ellos, ¿no? ¿Qué opinas vos de esto? No, sí, seguro, seguro. Uno ya a esta altura puede hacer comparaciones internacionales. Afortunadamente somos un país que tiene bastante avanzado el tema del conocimiento de los derechos humanos, pese a este panorama que pintás vos, que es exactamente así. Digo, hay un porcentaje de la sociedad que tiene un mejor manejo y un gran porcentaje de la sociedad que no, que tiene un desconocimiento. Comparado con muchos países de Latinoamérica, estamos mejor, pero eso no nos puede poner satisfechos. Tenemos que avanzar mucho más, muchísimo más. Yo creo que sin dudas el tema de la educación es fundamental y creo que las reformas que hacen falta en cuanto a tanto en la educación primaria, secundaria y universitaria tienen que incluir. Se va avanzando muy poco, muy poco. Son pocas las carreras que lentamente van metiendo la materia, a veces tarde, pero bueno, venimos de una época, digo, no por conformarme, pero digo, las realidades son las realidades. Venimos de una época donde no existía la materia de derechos humanos en la Facultad de Derecho, ¿no? Yo vengo de ahí. Teníamos Declaración Universal de Derechos Humanos, teníamos pactos internacionales, y en mi facultad, que era la UBA, no se enseñó durante el periodo 76-83, no es un buen periodo para estudiar Derecho, pero no se enseñó, no estaba en el programa de estudio la materia de derechos humanos. Bueno, esa materia que tendría que trasladarse y fuerte para todas las carreras, digo, a veces podemos suplirla, y por eso a nuestros estudiantes les decimos eso, el periodismo, mientras tanto, es una buena herramienta para la difusión y la enseñanza de los derechos humanos. Por eso nosotros siempre les pedimos a los periodistas de investigación, ¿no?, que es la materia que damos. Miren, lo primero cuando hagan el trabajo, la hipótesis de lo que van a investigar es busquen el derecho humano o los derechos humanos que va a abarcar el tema que han elegido. Van a economía, búsquenlo, van al tema daño ambiental, búsquenlo, busquen todas las normas de derechos humanos que hay que proteger. Se van a encontrar con una tonelada de normas, y ese es el primer conocimiento de ustedes. Y después difúndanlo, difúndanlo, porque la cantidad de derechos que tenemos ligados a los derechos humanos y que no sabemos, dan estas paradojas, ¿no? Lo que les contaba recién.
los violadores de los derechos humanos se sientan hoy a dar clases de derechos humanos para ellos, diciendo, fíjense, una de las cuestiones en las que, no es que nos sorprendieron, pero en un momento no lo nombraban, hasta que se ve que alguien les tocó la campanita y le dijo, che, mirá que las personas mayores de 60 años tienen unas convenciones internacionales especiales para la protección de sus derechos humanos. Entonces, hace 3 o 4 años que se avivaron de esto, empiezan a invocar la convención para adultos mayores, todas las convenciones para los mayores de 60 años, y las ponen en su defensa. Un hombre de 60 años no puede estar en la cárcel. Ah, bueno, vamos a discutirlo si puede o no puede estar en la cárcel. Interesante discusión de derechos humanos. Y, bueno, se convirtieron en los grandes difusores de la Convención Internacional sobre Adultos Mayores. Además de la prensa obrera, Pablo, que estamos leyendo, que es de Mirta Lobato, también estamos viendo La filosofía del poder mediático de José Pablo Feynman, en donde él retruca una frase o una idea muy importante de Foucault, que es poder es saber, ¿no? Y lo lleva a fondo con lo que son los medios de comunicación y la construcción de un sujeto otro que tiene un sentido común afín a los dueños de los medios. Entonces yo pienso, ¿en cuánto nos sirve, por ejemplo, a los periodistas alternativos, a los medios o comunicadores alternativos, el pensamiento crítico para deconstruir este sentido común que los medios hegemónicos vienen construyendo hace años en los espectadores y las espectadoras? Ellos fueron los primeros que hace muchísimos años entendieron bien eso de que la información es poder. Lo saben muy bien. Y mira, y uno realmente o no lo sabía o estaba tan abombado por la otra idea de la comunicación, la cosa más liviana, ligera, hasta que el campo nuestro empezó a generar también teoría de la comunicación y a estudiar estos problemas. Estos son problemas, por supuesto, además de filosóficos, son problemas concretos, reales en la vida. A ver, te voy a dar algunos ejemplos, o arranco con uno. En un momento en el diario Clarín, en la década del 80, creo que fue 1984, nos enteramos, trabajando ahí adentro, que el diario Clarín estaba interesado en la privatización del correo. Todavía ni se hablaba de la privatización del correo y se empezó dentro de la empresa a hablar que la señora de Noble y Mañeto tenían interés en algún día que el correo se privatizara o tener un gran correo privado. Nosotros pensábamos en ABC, la plata. Lo que quieren es un negocio que da plata. Lo que querían era información. El correo antes, hoy es como si lo equipararas con tener todos los mails de todo el mundo. El correo significaba tener las direcciones de todo el mundo. Saber quién vive en tal lado, saber qué empresa tiene su sede en tal lado, es decir, era una enorme cantidad de información. Por eso esto de la información es poder, que es parte de la disputa filosófica, hay que combatirla de esa manera. Es decir, es realmente así. La información es poder. Por eso no quieren, no solo aquí en la Argentina, en ninguna parte del mundo quieren que estés bien informado y que sepas. No, el desprecio hacia nosotros es que cada vez sepas menos y que cada vez te informes menos. Y sobre todo que sepas y te informes menos alrededor de tus derechos. Por eso odian tanto el acceso a la información pública, por eso les molesta tanto que los investigues, por eso les molesta tanto que vos les digas, ah, pero los miembros del directorio de tu empresa son este y este. Y además hemos estado averiguando que ustedes
a ver cómo están tus impuestos, a ver cómo está el pago de tus impuestos, a ver cuáles bienes tenés. Les molesta porque dicen, ¿qué te metés con los negocios privados? Sí, me meto porque vos haces daño con tus negocios privados, porque cada vez que evadís o que no pagás como corresponde, vos estás haciendo daño, pero es un negocio privado. Sí, es un negocio privado que me afecta a mí, que trae consecuencias. Por eso tenés que ser responsable. Por eso la disputa alrededor de lo que preguntás, la disputa filosófica es combatirlos nosotros estando cada vez más informados y convirtiéndonos en vehículos para que la sociedad sepa cada vez más. ¿Y esto a qué viene? A que cada vez que hacemos una nota tonta, perdimos la batalla. ¿Qué son notas tontas? Creo que todos nosotros y nosotras lo sabemos. Si queremos agarrar los últimos días, si el periodismo se va a ocupar del divorcio de Tinelli, estamos perdiendo la batalla. ¿Cuántas y cuántos periodistas en la Argentina, en la última semana, en su programa, en su radio, en su informativo, en el recuadrito de su periódico, en la mesa, etcétera, habló del divorcio de Tinelli? Bien, batalla perdida. Ahí nos ganaron. ¿Por qué? Porque ese tiempo dedicado al divorcio de Tinelli es tiempo no dedicado a asuntos importantes. Multiplicalo por 1.000.000, porque hoy no, a las 2 de la tarde hablé de Tinelli, a las 2:15 de la tarde hablé de la lesión del marcador de punta del Real Madrid, a las 3:27 hablé en el día, ese periodista, que son miles, decenas de miles, estuvieron hablando estupideces, temas intrascendentes, creyendo que son trascendentes, porque eso es lo peor, que nos hicieron creer que la sociedad tiene necesidad de conocer esos temas. Pero ¿quién te hizo creer esto? Y te dicen, no, porque a la gente le interesa. Pero ¿quién te dijo que a la gente le interesa? Porque mi mamá lo lee. ¿Pero qué me importa que tu mamá lo lea? Le tenés que decir a tu mamá que no lo lea. Es la batalla perdida. Esa fue la gran batalla perdida. Mamá, papá, apagá el televisor y no veas a Mirta Legrand, por favor. No, pero ahí te informás. No, no te informás. Lee un libro, mirate otro tipo de programa, pero son aburridos. Mamá, papá, mirá otro libro, mirá otro programa. Esa es la batalla que hay que dar. Ustedes dirán, pero eso es al cohete, jamás vamos a ganar esa batalla. Bueno, es que no la damos. La perdemos porque no la damos. Cuando la demos todas y todos juntos, van a ver cómo va a ir creciendo. Y el mejor ejemplo de que esa batalla se puede ganar es que esta misma discusión antes del 2008 era otra cosa. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, el 90% de la gente, les creía a esos medios. ¿Cómo ibas a dudar de Magdalena Ruiz Guiñazú? ¿Cómo ibas a dudar de La Nata? ¿Cómo ibas a dudar de Chiche Helblum, del diario La Nación, del diario Clarín? Si lo dijo Clarín. Bueno, hoy eso ya está en una situación de análisis crítico por un sector de la sociedad. Otro sector le sigue creyendo, pero hemos ganado a este sector. Y este sector es importante porque es el sector que si no se achancha, si no cambia la camiseta, si no se embrutece, si no se corrompe, ese sector, si se mantiene firme, va a poder dar la gran batalla que es poder algún día instalar temáticamente y agenda temas importantes, temas referidos a la defensa de nuestros derechos humanos. Hola Pablo, ¿cómo estás? Mi nombre es Melissa. Te quería hacer una pregunta un poco desviando de la temática que estábamos teniendo. Es que, bueno, desde ya sabemos que los medios de comunicación reproducen y naturalizan la violencia de género. ¿Cómo crees vos, o si debería intervenir el Estado en cuestión de políticas de comunicación de género,
teniendo en cuenta también toda la pluralidad de voces que hoy existen hoy en día, como la libertad de expresión y todas estas cuestiones. Bueno, ahí por suerte tiraste el centro, estaba guardado un poco el ejemplo para más adelante, igual creo que ya estamos como, no sé ni qué hora es, disculpen si se hace todo largo. Pero la verdad sacaste de los tantos ejemplos que hay para mostrar que vamos por buen rumbo. No quiero decir estamos ganando, ni en todas esas frases, y que bueno, digo, no hay que aflojarle, pero uno de los campos, así como dije, bueno, miren cómo cambió mucho del 2008 en adelante, miren cómo el tema también de la batalla judicial cuesta mucho más, pero también se va para adelante. Miren cómo las madres y las abuelas pudieron con esto. Bueno, miren lo que ha logrado el movimiento feminista. Falta muchísimo. Pero miren lo que ha logrado en el campo de la comunicación. Digo, esta sí es una batalla actual y que por supuesto estamos, no sé si perdiendo, pero estamos recibiendo cascotazos cada vez que escuchamos que han asesinado a una mujer, que han asesinado a una compañera, que la han lesionado, que está cometiendo hechos ahí en su casa, son puntos en contra, pero en el medio de un grado de avance por el respeto, primero, al derecho a la igualdad, segundo, por el respeto al derecho a la vida, por una cantidad de derechos que engloban, esperen que prendo la luz, que engloban la lucha del movimiento feminista y la lucha de miles y miles de mujeres, nos permite tocarnos el pecho con cierto orgullo, no nosotros, sino de orgullecernos de nuestras mujeres y de poder decir, bueno, hoy la Argentina sí ha dado pasos enormes. Falta, y sí, en el campo de la comunicación falta, en el campo del derecho falta, en el campo de la justicia falta, en el campo de la salud falta. Ahora, hoy tenemos un Ministerio de las Mujeres. Hoy ha sido la presentación de un plan. Fíjense que el plan que se ha presentado hoy, la compañera Elizabeth Gómez Alcorta, lo está proyectando, porque a mí también me sonaba raro, porque digo, mirá la proyección que hizo, bueno, en 2 años vamos a hacer un balance, y uno dice, bueno, pero no es mucho, 2 años no tendría... Y es que evidentemente la disputa va a ser fuerte, y hay que hacer mucho en todos los territorios y en todos los campos, y evidentemente tal vez sea un plazo que uno quisiera que fuese más rápido, quisiera haber resuelto hoy el problema de violencia de género. ¿Cuánto pueden hacer los medios en eso? Muchísimo, muchísimo. Y ojalá las grandes olvidadas en el periodismo, que han sido siempre las compañeras, nosotros, y esto a veces duele, ¿no? Lo que voy a decir duele, pero nosotros en la facultad, bueno, rompimos un poco ese temor. Una de las obras maestras del periodismo de investigación, sin dudas, es Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Pero ¿saben qué? Ese libro lo hizo Enriqueta Muniz y Rodolfo Walsh. Es la gran olvidada. Rodolfo Walsh un poco pidió disculpas en el segundo prólogo y dijo, donde dice fui, tiene que decir fuimos. Donde dice entrevisté, tiene que decir entrevistamos. ¿Por qué? Porque este trabajo yo lo hice junto a Enriqueta Muniz, una periodista olvidada por años, a tal punto que en diciembre del año pasado salió el cuaderno, los cuadernos de la investigación de Operación Masacre que había escrito Enriqueta Muniz. Al fin. Y digo, todo esto que duele porque es Walsh y que hay que contarlo, tiene que ver con todo lo que pasa. Entonces, formas para que el periodismo pueda servir de motor para lograr algún día la gran victoria, que es que no exista violencia de género, y que no haya
ni una compañera más asesinada, golpeada, víctima de una falta de respeto. Digo, es sin duda tarea nuestra. ¿Qué podemos hacer en cada uno de nuestros medios, en cada uno de nuestros trabajos? Denunciar, dar a conocer los derechos de las mujeres, pelear por esa igualdad, pelear por y hacer notas sobre esto. Entonces aquí vuelvo al ejemplo de Tinelli. Si a mí me dijeron tenés que encargarte de Tinelli y su divorcio, poder algún día decirle a mi jefe, a mi compañero, mirá, no demos nada, no, pero yo te ordeno, mirá, me importa un rabanito, yo no voy a escribir esa pelotudez. Yo tengo para contarte lo que está sucediendo acá en mi barrio con una compañera que está sufriendo violencia de género. Eso para mí es nota, y no que 5 minutos para dedicarle a lo de Tinelli. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya podríamos ir cerrando. ¿Quedó alguna pregunta? ¿Qué opinan? ¿Alguien quiere preguntar más? Me gustaría escuchar a Emiliano. Me parece que no está conectado. No, estoy aquí, por supuesto. Ahí está. Bueno, no, yo la verdad que lo que quiero es agradecerle a Pablo por todo esta charla, que creo que fue muy profunda, y creo que lo que siento es que se brindó con todo lo que él tenía para dar y para decir, y la verdad que estoy muy agradecido que la hayamos podido concretar, y creo que fue realmente buena. Ese es mi comentario. Yo quería agradecer. Sí, que sí. No, si alguien tiene alguna pregunta, alguna otra cuestión. Yo quería agradecer a María Moyano, que fue el que hizo la conexión para que vengas, Pablo. Bueno, sí, María. Una persona muy comprometida, te tiene una gran admiración. Bueno, aparte, sé de cómo la has ayudado. Ella el año pasado fuiste el informante en el equipo, y ahora hoy estábamos esperando con muchas ganas. Y yo, ¿qué te puedo decir? Que hoy están terminando la cursada del cuatrimestre y vos me hiciste un regalo tan grande, un mimo al corazón, de ver que estamos en la misma, me llama el mismo camino de transmitir, porque yo no tengo 20 años, a las jóvenes generaciones lo que hemos vivido, la dictadura. Yo tengo la familia en el exilio en España, así que estuve en Barcelona no hace mucho, y hicieron una película que no se conoce mucho, que se llama Del otro lado del charco, no sé si la oíste nombrar. Y sí. Acá no estuvo esa película, y no la pude traer. Ahora cuando vaya otra vez algún día, voy a ver si lo hago. ¿Cómo no vamos a estar reconocidos? O sea, al equipo yo soy antropóloga, al equipo de antropología forense, todo lo que hizo, y cuando fue a trabajar allá, y que sí, en el mundo estamos entre los países que más han defendido. Fíjate, se ha reconocido el genocidio de los turcos con los armenios, ¿no es cierto? O sea que, bueno, es un orgullo tenerte y un placer muy grande, y yo creo que esta noche voy a soñar que hay un mundo mejor. Cada vez es más posible teniendo gente como vos con tal nivel de compromiso. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere decir. No, yo, Pablo, pero muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros, y bueno, hasta siempre. Y gracias a Luis. Bueno, no, soy yo el agradecido. Soy yo el agradecido, pero si quieren más sincero, es lo que voy a decir ahora. Uno siempre agradece, gracias por la charla, etc. Pero yo, la verdad, más que la charla, es que estoy convencido por el tipo de preguntas que hubo, por lo construyendo esto que uno tenía, ¿no?
Así que es ese más del agradecimiento. La charla también, pero pasó a segundo lugar. Más me importa que hay un lugar donde no es una charla y bueno, y después la seguimos de otra manera, sino que es una charla que evidentemente encaja con otras piezas y que seguramente la cabeza y el corazón de todas y todos ahí está en pleno burbujeo rumbo a la construcción de lo que uno piensa, ¿no? Que podemos conseguir. Son jóvenes que van a pelear por un mundo mejor.